la bienvenida a un nuevo curso de Humboldt Marine Training. En esta oportunidad vamos a hablar de cabos y espías de amarra. Mi nombre es Harry Cuellar y los voy a acompañar en este curso. Para dar inicio a nuestro curso de cabos y espías de amarra, vamos a iniciar hablando de fibras. Las fibras son materiales de alta resistencia y módulo debido a la alineación de las moléculas contribuyentes a su estructura química. Polímeros son las materias más comunes para la producción de estos productos, aunque es posible encontrar fibras cerámicas y metálicas. En las fibras convencionales vamos a encontrar el polietileno, el polipropileno, el poliblend, la poliamida, el poliéster y el composite, que son cabos de fibras compuestas. Y en las fibras de alto módulo encontraremos las aramidas y los HMP. Las aramidas, comercialmente llamada Kevlar, y el HMP, comercialmente llamado por algunos fabricantes Dyneema. Les vamos a hablar de los polímeros y el concepto básico. Los polímeros, del griego poli y meros, y unidades repetitivas, son macromoléculas constituidas por un gran número de moléculas pequeñas que se repiten en su estructura. Para formar una fibra con propiedades comerciales de interés o polímero, debe ser altamente cristalino, poseer cadenas polares con fuerzas secundarias fuertes y posibles de ser fundido y estirado. Para realizar la producción de filamentos, las fibras son tradicionalmente producidas por el proceso de extrusión. El proceso de extrusión es una acción de moldeado de plástico por medio de temperatura, que consiste en forzar el paso del material fundido a través de una matriz o hilera que dará el formato al material. Las fibras pueden obtenerse a través de un polímero de estado fundido o en solución. En la diapositiva se muestra una máquina de fundido de polímeros en los cuales se pueden ir formando los filamentos para la construcción de cabos. Acá en la siguiente slide ustedes se van a poder dar cuenta de cómo es el proceso de fundido de los polímeros y cómo se va cambiando la temperatura, pasando por una estufa y finalmente llegando a sacar el rollo de hilo. Vamos a hablar de los diferentes materiales de los cuales está constituido un cabo y cuáles son sus usos. Vamos a hablar del polipropileno, uno de los materiales más comunes encontrados en los cabos y muy utilizado para tener una densidad menor que la del agua, posibilitando la flotabilidad. En contrapartida, tiene un muy bajo punto de fusión, que es aproximadamente 165 grados Celsius, y es extremadamente sensible a la luz solar. Esto es el polipropileno. El polietileno, la cual su abreviatura es PE, tiene una densidad menor que la del agua, al igual que el polipropileno, pero tiene menor resistencia y punto de fusión aún más bajo que el polipropileno. No es muy común en cabos de gran diámetro, siendo destinado para usos de menores exigencias como son los mensajeros o otro tipo de aplicaciones que nosotros usamos ahora. Pasamos al otro material llamado poliblend, producido a partir de una mezcla. Esta mezcla se hace fundiendo dos materiales. Uno puede ser polipropileno al 60% y el poliéster al 40%. Con el proceso de extrusión, como antes ya se lo expliqué. El producto final muestra que hay adición de las propiedades de las materias primas, se produce una fibra de mayor resistencia a la de los mismos materiales si se hubiesen estado usados por separado. Luego vamos a pasar a las poliamidas, también conocida como nylon o seda, o en algunos casos nylon seda. Posee un alto estiramiento, produciendo cabos de buena absorción al choque y alta resistencia. Pero su mayor y principal característica
es su óptimo comportamiento de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la energía almacenada durante la deformación elástica. Las poliamidas tienen un alto poder de absorción a la resiliencia. Cuando es mojado, sufre reacción de hidrólisis, perdiendo cerca de un 6% de su resistencia cuando se seca. Esa es una de las desventajas. Y la característica de las poliamidas: tiene un alto punto de fusión, 238 grados Celsius aproximadamente, que puede utilizarse hasta los 177 grados. La densidad es de 1.14, por lo tanto es un cabo que se hunde en el agua. Alto estiramiento a la rotura y tiene una alta tenacidad. Luego vamos a pasar a explicar lo que es el poliéster. Entre los numerosos tipos de poliéster existentes, el PET es el polímero más conocido y más utilizado. Fibras de poliéster tienen una alta resistencia mecánica, son resistentes a la luz sol y no pierden propiedades cuando están mojadas. Sus características principales son que tienen un alto punto de fusión, la densidad de 1,38, bajo estiramiento a la rotura y alta tenacidad. El cabo de HMP o Ultra High Molecular Weight polietileno es una poliofelina constituida de cadenas poliméricas extremadamente largas y de alto peso molecular, lo que la diferencia del PIT común. El dinema, que es llamado comercialmente Olespectra, es una producción de gel spinning, polietileno disuelto en un solvente a una alta concentración, extruido y coagulado en un gel para estiramiento de más de 100 veces su longitud. Esto es el HMP. Las ventajas del HMP es que tiene una alta resistencia, tiene un alto módulo, alta tenacidad, baja elongación de un 4 a un 5%. Esto quiere decir que estás trabajando con un cabo que prácticamente es un cable. Tiene flotabilidad positiva por tener una densidad del 0,97, lo cual es muy beneficioso para las operaciones de amarra. Tiene una resistencia a los solventes químicos, muy bajo coeficiente de fricción y es resistente a la luz solar. Las desventajas es que tiene una baja temperatura de fusión, temperatura crítica para el uso de 75 grados Celsius y tiene un alto creep. En este punto me voy a tener un minuto porque el creep es un dilatamiento de las moléculas de la fibra sintética, lo cual, para la utilidad que nosotros le damos a este cabo a bordo de las naves, no va a ser algo que nos va a afectar directamente, puesto que el creep, este fenómeno, se hace visible cuando tú tienes trabajando este cabo de HMPE a una tensión constante durante un tiempo muy prolongado. Pero el caso de las espías de amarra no se va a presentar el creep porque son tensiones distintas en todo momento. Luego vamos a pasar a las aramidas. Las aramidas son de la familia del Kevlar, del Tawarom o el Tecnora, que son los nombres comerciales, que son fibras producidas a partir de la poliaramida, diferentes procesos de obtención, con propiedades similares que las HMPE, muy similares a las HMPE también. También poseen alta tenacidad, pero con algunos puntos distintos. La aramida no posee flotabilidad positiva y presenta baja performance. Las ventajas, muy parecidas al HMP, las aramidas tienen alta resistencia, alto módulo, alta tenacidad, alta resistencia a temperaturas criogénicas hasta menos 196 grados Celsius, alta resistencia a temperaturas, puede ser utilizada hasta 140 grados Celsius, sin pérdida de propiedades. Sufre deformación plástica ante la ruptura, excelente resistencia al desgaste, buena estabilidad dimensional. Y las desventajas: tiene higrocopicidad, esto quiere decir que tiene una alta absorción de líquido, de agua, degradación a la luz solar, susceptible a la rotura por flexión,
sensible a la abrasión y por último y la más importante, no flota. Esos son algunos de los materiales por los cuales están construidos nuestros cabos de amarra y nuestros cabos de maniobra a bordo. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se debe o cómo yo voy a seleccionar un cabo en el momento de su compra o en el momento de yo hacer el pedimento. Cada tipo de aplicación requerirá diferentes propiedades para cada uno de los cabos. Para seleccionar un cabo adecuado hay que conocer, entre otras cosas, las particularidades de la aplicación y propiedades que el cabo debe tener para atender las condiciones del trabajo. Tenemos que conocer las materias primas y sus propiedades, la resistencia de la ruptura, la temperatura de fusión, la densidad, el estiramiento de la ruptura, resistencia a la luz solar, el tipo de construcción de cabos y de qué manera pueden contribuir a las propiedades requeridas a las cuales van a ser atendidas, resistencia al desgaste, extensión, manipulación y flexibilidad, entre otras. Factores de seguridad y carga de trabajo. Trabajar con el cabo utilizando la carga máxima de ruptura como carga límite al ser alcanzada puede traer riesgos de accidentes a las operaciones. Por eso es necesario adoptar un factor de seguridad estableciendo una carga límite para el trabajo inferior a la máxima resistencia del producto. Este punto es muy importante a considerar. Además, la adopción de un factor de seguridad aumentará la vida útil de los cabos en servicio. No tengo que llevar mi cabo al límite de su máxima carga de trabajo. El factor de seguridad de un cabo es la razón entre la resistencia publicada en el catálogo y la carga de trabajo efectiva. Si un cabo con resistencia de 100.000 kilogramos fuerza, usado con una carga de trabajo de 20.000 kilogramos fuerza, tendría un factor de seguridad de 5. La carga de trabajo segura, empleando un término más comercial, podemos decir que un cabo con resistencia máxima a ruptura de 100.000 kilogramos fuerza puede ser usado con un factor de seguridad de 20.000 kilogramos fuerza. Eso quiere decir un 20% de la resistencia nominal. Es extremadamente difícil determinar el factor de seguridad normal que se aplica a todos los usos y condiciones, sobre todo en cabos de amarra en los cuales las cargas de trabajo fluctúan dependiendo de la condición del mar, la altura de ola y un montón de factores más. Por lo tanto, tenemos que nosotros tomar muy en cuenta el factor de seguridad con la cual vamos a pedir nuestra espía o nuestro cabo de amarra. En el factor de seguridad adecuado depende no solo de la carga de trabajo que se aplica, sino también el tipo de terminal y accesorio utilizado para sujetar las punteras de los cabos, la longitud, el tamaño, el formato y la ubicación de las gateras, etc. Otros factores son la velocidad de trabajo y la consideración de todos los factores que causan la abrasión y el desgaste. Habiendo utilizado 7 cabos iguales con resistencia máxima de ruptura de 30.060 kilogramos fuerza, en el trabajo diario de levantamiento de pesos diferentes obtuvimos el siguiente resultado en un estudio que se hizo con distintos pesos. Por ejemplo, para no extendernos mucho en este punto, si tengo una resistencia máxima de ruptura de 30.060 kilogramos fuerza y la carga de trabajo es de 7.650 kilogramos fuerza, el factor de seguridad nos estaría arrojando es un 4-1. Por lo tanto, el número de levantamientos antes de la ruptura nos estaría arrojando 500 veces. Esto es una media que ya va a estar publicada aquí en nuestra presentación, donde ustedes van a poder ver cuántos levantamientos puedo hacer con ese cabo, dependiendo de la carga de trabajo que esté aplicando. Y por ende, el factor de seguridad con el cual yo estoy trabajando. Vida útil de los cabos. La durabilidad de un cabo depende de la condición de trabajo, los cuidados que se les dé al cabo durante el uso, las cargas aplicadas, la exposición a la intemperie. Cabos mayores soportan cargas mayores y tienen menos número de fibras expuestas a la superficie.
Es importante entender que un cabo siempre acabará perdiendo resistencia a lo largo de su vida útil en cualquier aplicación. Los cabos son serias herramientas de trabajo y deben ser utilizados apropiadamente, propiciando un servicio regular y de confianza. El costo de cambio de un cabo es extremadamente limitado cuando se compara con el daño físico personal que un cabo desgastado puede causar a las personas expuestas al área de trabajo. Muy importante seguir el cronograma de inspecciones y mantener historia sobre el tiempo de trabajo del cabo. Recomendaciones para la inspección de cabos usados. Tenemos que tomar varios puntos a considerar cuando nosotros vamos a hacer la inspección de nuestros cabos de amarre. Primero, tenemos que revisar el diámetro. El diámetro no debe ser regular en ningún tramo de nuestro cabo. La flexibilidad. El cabo debe mantener su flexibilidad durante toda su vida útil. La decoloración. Y por último, la fusión por el calor. Todos estos rasgos son recomendados para la inspección de un cabo. También debemos considerar la superficie con abrasión, los torones tirados o salidos de su estructura. Uno o varios torones tirados puede significar el cambio o la reparación de un cabo, o un torón cortado que por ende debe ser el cabo cambiado. A continuación se muestra una tabla para reparación y rechazo de cabos, en la cual te van a ir mostrando varios ítems en los cuales te van a indicar si tú vas a poder realizar una corcha, una costura, o simplemente realizar el cambio de la espía, dependiendo de la magnitud y la extensión del daño. ¿Qué tipo de daños podemos encontrar en un cabo de amarra y sus principales causas? Por ejemplo, sobrecargas y choques, fatiga por tensión cíclica, abrasión externa, abrasión interna, cortes, torones tirados, colchas y costuras, abrasión por arrastre, torceduras y compresiones, degradación por radiación UV, temperatura, degradación química. ¿Qué son las sobrecargas y choques? Son aplicación de cargas por encima de la capacidad del trabajo del cabo. Un cambio brusco de un estado de relajación o baja carga a un estado de alta carga. Esto, en el tiempo, va produciendo un grave daño en el cabo. Las áreas rígidas ubicadas a lo largo del cabo normalmente indican que ha sido sometido a cargas de choque. Causan una reducción significativa de resistencia y durabilidad. La prevención es mantener el historial de un cabo registrando eventos fuera de lo común. Las sobrecargas sucesivas pueden causar los mismos daños causados por la fatiga cíclica. Las cargas de choque pueden causar la fusión de las fibras internas y puede ocasionar la rotura del cabo. La abrasión externa es uno de los problemas más comunes de los cabos. En la mayoría de los casos el problema se encuentra en regiones de contacto con el buque. Como consecuencia pueden haber cortes y fusión de fibras. La más típica es el contacto del cabo con la gatera, en la cual se produce la abrasión externa y la cristalización de los cabos. Los cortes, daño de fácil identificación en una inspección, pudiendo evaluar la cantidad de fibras afectadas y la orientación del corte. En cabos con capa, sin fusión de resistencia, los cortes de la capa pueden no tener impacto sobre la resistencia del cabo, pero se debe inspeccionar para verificar la integridad del alma. Los hilos o PSA cortados tendrán poco efecto negativo sobre la resistencia del cabo. Sin embargo, ese es un daño usualmente causado por fuerzas externas localizadas, que muy raramente daña un hilo y por lo tanto el efecto del daño necesita ser evaluado considerando un hilo tirado como un hilo roto.
Los torones tirados. Es posible hacer un trabajo para volver a colocar los torones en su estructura original. El grado de daño dependerá del porcentaje de la selección transversal que se pierde de manera permanente. El manejo incorrecto en el desbobinado puede provocar distorsión en los cabos torcidos de forma contraria a la disposición de los filamentos. El cabo retorcido tiene una resistencia de rotura reducida alrededor de un 30%. Eso quiere decir que pierde un 30% de capacidad de resistencia al estar torcido. La flexión. Las flexiones constantes del cabo pueden causar abrasión externa e interna de las fibras. La flexión de los cabos sobre superficies angulosas también pueden generar fatiga y flexión. Deslizamientos sobre estas superficies pueden causar un gran desgaste, fusión y rotura de las fibras. Las gasas y costuras merecen especial atención durante las inspecciones, ya que son regiones comunes para la predicción de daños por compresión, cortes, abrasión interna y externa de las fibras. Durante la operación de confección de gasas es necesario tener cuidado para mantener la forma y la dirección de los hilos y cordones, evitando también su pérdida de torsión. Otro de los puntos importantes y el cual causa mucho daño en los cabos es la degradación por acción de la luz solar. El grado de degradación de las fibras por acción de rayos UV depende de la intensidad y la calidad de la luz, el tamaño del filamento, características de las superficies del hilo, naturaleza y calidad de la atmósfera. El efecto de la degradación por rayos UV es más pronunciado en cabos de menor tamaño. Los rayos UV afectan solo las fibras externas. Para prevenir la degradación de los materiales es común la adición de estabilizantes para inhibir el inicio y la propagación de las reacciones de degradación. Además, actitudes simples como cubrir los cabos mientras no se están utilizando ayuda a aumentar significativamente la vida útil de los mismos. Por ejemplo, una cuerda de polipropileno o un cabo de polipropileno expuestos al ambiente con 4.200 horas de exposición equivalen a 3 años de exposición a la luz solar. Por eso lo importante es el cuidado y saber cuándo y dónde guardar los cabos para que no estén expuestos innecesariamente a los rayos UV. Vamos a hablar de los factores de durabilidad. Existen 3 medidas que deben tomarse para obtener la mayor duración posible de los cabos, condiciones de trabajo más seguras y mayor economía a largo plazo. En primer lugar, elija el cabo adecuado para su tarea. No olvidar ciertas medidas. Reducir los factores de seguridad, la resistencia, etc. en una compra puede no ser ventajoso. Si la fibra y la estructura son iguales, un cabo mayor durará más que uno menor debido a la superficie de distribución del desgaste. De igual modo, un cabo fuerte durará más que otro más débil porque se utiliza un menor porcentaje de su carga de ruptura y con menos probabilidades de hipertensión. 2. Haga uso adecuado del cabo, no abuse. Observe los factores de uso recomendados. Observe también los factores de seguridad recomendados por el fabricante. Y eso sería nuestra presentación y cuidados e inspecciones de cabos de amarra. Muchas gracias.